Sí, hola amigos y amigas de la responsabilidad de vivir. Les saludamos nuevamente con mucho cariño. Basti, te saludo, muy buenas tardes. Hola Jessica, buenas tardes amigos. Bien, bueno, pues vamos a continuar con el tema que estábamos tratando en el video anterior sobre el miedo. Estábamos hablando acerca de los 5 tipos de miedo que Basti nos estaba comentando. Para hacer una pequeña recapitulación, es importante recordar cuáles fueron estos dos primeros miedos que vimos, que fue el miedo a causar decepción y miedo a perder el control, los cuales también podrían estar relacionados. Y ahora, bueno, pasamos a los siguientes miedos que estábamos manejando, que sería el miedo a no ser perfecto. Este tercer tipo de miedo, creo que todos en algún momento lo hemos tenido, cuando vamos a hacer alguna actividad o cuando queremos aprender algo. Siempre queremos ser buenos en una actividad, en algún lugar. Nuestra habilidad que de manera innata vamos a tener, queremos que sea perfecta, pero ¿hasta qué punto el ser humano puede llegar a ser perfecto? No sé, Basti, si tú en algún momento has tenido este miedo a no ser perfecta. Pienso que ahorita tal vez como mamá eso te genera tal vez un cierto miedo, un cierto miedo podría ser. Sí, la verdad sí, porque lastimosamente nuestra sociedad siempre te está juzgando eh, y todos sabemos que todos los niños son diferentes y muchas veces no entienden esa parte, ¿no? De que uno hace lo que puede, ¿no? Con las herramientas que uno tiene y eso no significa que vas a ser perfecta. Entonces, muchas veces hasta tu propia familia te juzga o te señala y eso va creando en ti como ese sentimiento de que será que lo estoy haciendo mal. Y te hace sentir insegura, ¿no? Como mamá. Pero luego te analizas y dices, no, pues yo hago lo que puedo, ¿no? Y estoy logrando cosas, pero voy a mi ritmo, voy con mis tiempos, ¿no? ¿Y qué pasa con estas personas con miedo a ser perfectos de que son eternamente? Marian Rojas dice que son eternos insatisfechos, de que siempre se sienten insatisfechos porque al final de cuenta nunca logran, porque siempre quieren más o otra cosa. Y fíjate, Jessica, que yo siento que las redes sociales influyen mucho en tener este tipo de miedo, porque en las redes sociales hay muchas personas que no son reales, sino que son ficticias, que aparentan ser una cosa que no son en realidad, o que muestran una cara de perfección, cuando en realidad muchas veces son creados con la misma tecnología, ¿no? O que son ricos, o que se la pasan viajando, o sea, crean un mundo fantástico en las redes sociales que en realidad eh, no es lo real, ¿sí? Entonces, ajá, De hecho, lo que mencionas es muy importante, las redes sociales. Vivimos ya en un mundo completamente lleno de tecnología, ¿sí? Y creo que ahí viene lo que son las comparaciones. ¿Qué es perfecto ajá. para ti? Tal vez para ti la perfección es tener una vida de lujos, viajes, una perfección física, porque también estamos involucrados en el aspecto físico de que tiene que ser, casi todas las mujeres tienen la misma cara actualmente. Entonces, cara y cuerpo tenemos la Que misma si no cara. tienes Entonces, tal cara, no eres bonita. exacto. Y no es así como debe de funcionar. Creo que se ha llegado a un límite donde la perfección es casi inalcanzable, pero un inalcanzable que te genera un malestar, cuando realmente sí, no somos perfectos y ya es la naturaleza del ser humano. Trabajar en la perfección, ya sea perfección física, pero que tú te sientas bien con tu aspecto físico, perfección espiritual, perfección intelectual. O sea, es un complemento que tú tienes que trabajar, pero la perfección es diferente para cada persona, porque cada persona es un mundo, cada uno es bueno en diferentes áreas, ¿no? Es como si Exacto. dijéramos, el león es perfecto, pero el pingüino también, claro, es que son diferentes, cada uno es perfecto
No, y desde si su... se pusiera a compararse, imagínate si se pone a comparar el pingüino con el león, o sea, Así, o uno u otro se ¿no? va a sentir imperfecto porque son diferentes, entonces es ilógico compararnos. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, Exacto. pasando al siguiente miedo, sería el miedo a no ser importante. Creo que acá volvemos otra vez por los tiempos en los que vimos a las redes sociales. Híjole, las redes sociales nos dicen quién eres importante de acuerdo a cuántos amigos tienes, cuántos seguidores, cuántos ¿Cuántos likes, likes? cuánto dinero ganas también, cuánto dinero ganas, Ah, sí. qué trabajo tienes, eh, cómo te ves. Que dije, hay un dicho que dice, dime cuánto tienes, te diré cuánto vales. No, no es así. Entonces, el ser importante, eh, desde mi punto de vista, lo que yo pienso es, tú como persona, ¿qué estás aportando a la sociedad? ¿Sí? Ujú. ¿Qué bien estás haciendo a la sociedad? No es cuánto dinero tengo. Podrás tener mucho dinero, ser multimillonario, pero a lo mejor careces de valores. Y hay veces que tal vez no tengas muchas posibilidades para dar, pero lo que das lo das de corazón y estás aportando algo, estás dando algo a la sociedad. No, y aparte No de sé eso, cuál es. cada persona elige su estilo de vida, ¿no? Hay personas que no necesitan tener dinero y tener lujos y eso, y viven de manera sencilla o simple y sencillamente con una mochila al hombro viajando, ¿no? Por el mundo sin tener comodidades o tener, y ese es su gusto, ¿no? De vida o de su vida perfecta, ¿no? O hay personas que simple y sencillamente les encanta el campo y son felices viviendo en el campo sin tener grandes lujos o sin viajar y para ellos esa es una vida perfecta, ¿no? Entonces pienso que la importancia nos las damos nosotros. Y cuando vivimos con ese miedo a ser importantes, entonces nos frustramos. O tiene que ver también con muchas veces que hemos vivido tal vez en nuestra infancia, nos humillaron o nos abandonaron o nos hicieron sentir menos, que entonces ahora de grandes queremos darnos a la importancia con cosas materiales, ¿no? En vernos bien, sentirnos bien, o sea, de forma material o física, para entonces sentir que somos importantes o que valemos, ¿no? Entonces, creo que va ligado también como a nuestra autoestima, ¿no? Es que El hecho de la importancia, ¿no? sí, de hecho creo que todos los tipos de miedos, desde un punto de vista psicológico, su origen viene siendo las inseguridades, la Ah. inseguridad que tienes tú como persona, ¿sí? Tratas de compensarlo cuando te vas a los extremos, ¿verdad? Entonces, ya para poder dar una conclusión y dar unas recomendaciones de cómo manejar nuestros miedos, vamos a mencionar el último tipo de miedo, que sería el miedo a sufrir. Creo que ese todos en algún momento lo hemos tenido y lo seguimos teniendo. Nadie quiere ser lastimado en esta vida, pero también es parte de la naturaleza del ser humano el sufrir, ¿no? El dolor no lo puedes evitar, tal vez vayas a sufrir un tiempo, pero al final de cuentas tú vas a ser el que va a decir cuánto tiempo va a ser este sufrimiento, ¿no? Creo ¿Y que todos hasta dónde? sufrimos, claro, así es. Creo que Por todos cuan- sufrimos, ¿cuál? Dime, Basti, sí. No, o sea que tú, de ti depende de hasta cuándo esa situación te va a causar dolor. O sea, Así es. ajá. De hecho, creo que en todas las áreas de nuestra vida laboral, personal, familiar, todos en algún momento sufrimos. Sufrimos por tener o sufrimos por no tener. Sí. Siempre se está en constante sufrimiento, ¿no? Pero volvemos al punto. Tú vas a decidir el tiempo de tu sufrimiento porque no lo vamos a poder evitar. De hecho, nuestra autora mencionaba que el sufrimiento lo que va a hacer es hacerte fuerte, ¿sí? Va a desarrollar que tú tengas esa capacidad de afrontamiento. Vas a poder afrontar otras situaciones que tal vez más adelante se te puedan presentar. Entonces, son herramientas que tú tienes que pasar y tienes que vivir para poder crecer, para poder desarrollarte. No, no sé,
Tú, por ejemplo, ¿qué piensas acerca de miedo a sufrir? Bueno, ese es otro de, ya ves que yo había mencionado en la primera parte que me había identificado con dos miedos y uno del segundo miedo con los que me identifiqué es el miedo a sufrir. Pienso que durante mi infancia, por causa de la pérdida de mi mamá, eh, mi vida se manejó en ese vaivén de nunca estabilizarme en un lugar o no sentirme parte de, para no sufrir. Pienso yo que decidía yo separarme o alejarme o no pertenecer para no crear esos lazos fuertes y que en algún momento esa persona ya no estuviera o se fuera y me hiciera sufrir. Eh, y eso me pausó por mucho tiempo hasta que lo enfrenté, ¿no? Entonces, cuando logras enfrentar tus miedos, entonces ya logras establecerte. Porque a muchas personas les pasa eso, de que nunca están en una relación, no logran establecerse por el miedo a que los lastimen. Entonces no llegan a confraternizar bien con una persona por miedo a que lo lastimen, prefieren estar solos, ¿no? También aquí viene, por ejemplo, que tuvieron alguna experiencia de una relación que les resultó traumática, Ajá. pero creo que es ahí donde entra. Ya la viviste esta relación traumática, ya sabes cuáles son los síntomas o en otros términos, ya sabes qué es lo que puede pasar si tú te relacionas con una persona con X valores, con X actitudes que no son de acuerdo a ti, ¿no? Que no van de acuerdo Ujú. contigo. Entonces, si tú vuelves a repetir eso, obviamente vas a volver a sufrir. Creo que aquí también es importante el ser valiente y el ser consciente de este sufrimiento. Yo entiendo, por ejemplo, lo que tú mencionas, la pérdida. Una pérdida por muerte es totalmente diferente porque en esa no hay opción. No Ujú. hay opción, simplemente la persona murió. Claro que sí te va a generar inseguridad, pero cuando tú tienes opción de elegir, creo y pienso que ahí sí tienes que tomar esa experiencia negativa y redirigirla hacia algo positivo, ¿sí? Porque te enseñó a que tienes que escoger una pareja sana, saludable, que te pueda aportar y te pueda hacer crecer. Y como bien lo mencionaba Sebastián, la importancia de la seguridad que te dan los papás. Es importante desde niño la presencia de papá, de mamá. No importa si están juntos o están separados, pero la seguridad que ellos te van a enseñar. No está perdido todo. Uno cuando está grande puede empezar a trabajar sus inseguridades, pero si podemos prevenirlas desde pequeños, creo que es una responsabilidad como sociedad cuidar la salud mental y darle seguridad a nuestros niños, ¿no? Exacto. Entonces, y sí es muy importante en esta parte trabajar el miedo a sufrir. Exacto. Y como recomendaciones, podríamos decir que debemos de primero analizar nuestros miedos, cuáles son sus orígenes. Es muy importante que sepamos los orígenes de nuestros miedos, cuáles son los síntomas o qué síntomas nos provocan o qué es lo que, cuáles son las reacciones, ¿no? Que nosotros podemos tener por causa de esos miedos, para entonces, al momento que los identificamos bien, que ya los tenemos identificados, ya entonces volver a buscar una solución, ¿no? Para esos miedos, ya sea enfrentándolos o si en dado caso no tenemos, nos cuesta enfrentarlos, el buscar ayuda. Siempre nosotros recalcamos que busquemos ayuda con profesionales que nos den esa mano para poder enfrentar esos miedos que nos están causando daño y que no están dejando que nosotros nos desarrollemos saludablemente. Sí, y de hecho, por ejemplo, yo siempre me enfoco o pienso mucho en los niños porque son el futuro, porque es una hoja en blanco en la cual tú puedes desarrollar el máximo potencial y disminuir las posibilidades de que tengan traumas, ¿no? Y generar personas sanas. Es importante como sociedad darle seguridad a nuestros niños, tanto en casa
como en la escuela. Que ellos aprendan a conocerse, que ellos aprendan a defenderse. Esto va a ir, no les vas a evitar el sufrimiento, el dolor, no les vas a evitar el miedo, pero les estás dando herramientas para poder afrontarlo. Él va a desarrollar su propia herramienta, su propio sistema, pero tú tienes que darle todas las bases para que él se pueda desarrollar. Ahora, como adulto, sí es importante que si tú consideras que ya tienes una fobia, que no lo puedes controlar, porque ese miedo te genera una ansiedad que te paraliza, acudas con un profesional. Las recomendaciones también son la respiración. Parece mentira y un cliché muy grande, respira, pero sí es cierto. Si tú aprendes a manejar tu respiración, tu sistema nervioso se va a relajar. También si tú puedes practicar algún tipo de actividad como yoga, está muy bien. Pero si a ti te funciona más lo que es una actividad más movida, el boxeo también es muy bueno. No es que vas a ser boxeador, pero te puede ayudar el practicar un deporte, A hacer descargar. ejercicio. Claro, el baile, natación. La actividad física siempre es muy importante para relajar el cuerpo, pero también tienes que trabajar de manera cognitiva. Tienes que trabajar tus pensamientos y cambiar la autopercepción que tienes. Eso es importantísimo. Y sobre todo trabajar la aceptación. Conocerte, saber cuáles son tus fortalezas y también cuáles son tus debilidades. Y en base a eso, poder aceptarte para poder disminuir y trabajar esos miedos y tener las herramientas para cuando se presente una situación. Exacto, pero pues también el buscar la ayuda en cuando sea necesario, porque pues muchas veces vivimos situaciones que nos generan estrés postraumático y muchas veces no lo identificamos como tal, ¿no? Y estamos viviendo con esa incertidumbre y esa situación. Entonces es importante que aprendamos a pedir ayuda. Y algo que se nos está olvidando, creo, a las dos y que es muy importante es la parte espiritual. A veces no solamente es un miedo real, fantasioso, sino que es importante creer en un ser superior, tener fe y a veces hacer oración independientemente de la religión que uno profese. El creer en alguien, en mi caso creer en Dios, es algo muy importante que te va a ayudar a enfrentar los miedos y te puede dar hasta las herramientas y el camino o presentarte a las personas que te puedan Adecuada. ayudar. Así es, sí, eso es Sí. muy importante. La fe y la esperanza en nuestras vidas siempre va a ser el mejor camino. Ujú. Así es. Y bueno, amigos, no sé si quieras decir algo más, Basti. Quería comentar una frase que dio Marían Rojas, que me gustó mucho, que dice, todos tenemos miedos, pero los miedos que tengas, seas capaz de gestionarlos de una manera que no te bloqueen, impidiendo sacar tu mejor versión. Así es. No te limites, que el miedo no sea el que te limite. Exactamente. Bueno, queridos amigos, espero que les ayuden y puedan aportar algo en su vida, tanto los tipos de miedos como las recomendaciones, y que de esa manera nosotros podamos sembrar un granito de arena y puedan ustedes compartirlo también con esa persona que lo necesite, para que de esa manera podamos seguir aprendiendo y seguir creciendo con ustedes. Así es. Nos estamos viendo en los siguientes videos y los invitamos nuevamente a que se suscriban y nos contacten en nuestras redes sociales. Suscríbanse, hasta luego. Adiós.